ver. Buenas noches, licenciado William Naranjo. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a presentar nuestro APE de la materia estadística descriptiva. El título de la práctica es Análisis de datos mediante estadística descriptiva. Nuestro grupo está conformado por Janina Matza, Alfredo Morales, Niurka Parrales, Kevin Polanco, María José Ruiz y Tito Vélez. Introducción. La estadística descriptiva constituye una herramienta fundamental para organizar, analizar y representar datos en diferentes contextos. Su aplicación permite interpretar información de manera clara, facilitando la toma de decisiones fundamentales. Esta práctica busca que los estudiantes trabajando en equipo recolecten y analicen datos reales mediante medidas de tendencia central, dispersión y representaciones gráficas. De esta manera, además, fortalecer las competencias analíticas. Se desarrolla la habilidad de trabajo en equipo, promoviendo la colaborabilidad, comunicación y coordinación entre los integrantes del grupo. Objetivo de la práctica. Desarrollar la capacidad de recopilar, organizar y analizar datos mediante técnicas de estadística descriptiva para interpretar información y tomar decisiones fundamentales. Bien, vamos a ver la descripción de desarrollo de la práctica. La práctica consistió en el diseño y la aplicación de una encuesta breve orientada a la recolección de datos, tantos cuantitativos como cualitativos, sobre un tema de interés común. Posteriormente, los datos obtenidos fueron organizados en tablas y procesados mediante técnicas de estadística descriptiva. Se calcularon medidas de tendencia central, media, mediana, moda y de dispersión, rango, varianza y de desviación estándar. Finalmente, los resultados gráficos de barra, histogramas y diagramas de pastel, lo cual permitió visualizar los patrones y tendencias frente en la información. Vamos a ver también la metodología que se utilizó. Fue la práctica que se desarrolló bajo un enfoque colaborativo en el que cada integrante del equipo cumplió un rol específico. La elaboración de la encuesta, recolección de datos, tabulación y análisis una vez obtenida la información de al menos 20 participantes. Se ingresaron los datos en hoja de cálculo Excel. Para facilitar su ordenaron fórmulas estadísticas para calcular las medidas solicitadas y posteriormente se diseñaron gráficos que la metodología fomentó el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la responsabilidad compartida adjunta a las preguntas en la encuesta. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Tito Alfredo Vélez Moreira. Buenas noches, doctor. A continuación, yo les voy a hablar sobre el formato de las encuestas que se utilizó para realizar la encuesta sobre hábitos, estudios y uso de redes sociales. Las preguntas
que la encuesta fue anónima, se le realizó a 20 personas y se les indicó que el fin para utilizarse eran con fines académicos. Dentro de las preguntas que se consideraron como datos generales tenemos la edad, sexo y bueno, dentro de la siguiente pregunta tenemos hábitos de estudio. Dentro de hábitos de estudio, ¿cuántas cuántas horas dedicas al estudio académico al día? ¿En qué horario prefieres estudiar? Otra de las preguntas que se realizó fue, a ver, califica tu nivel de concentración al estudiar de 1 muy bajo y 5 muy alto. Otra de las consultas que se realizaron fue el uso de redes sociales. Por ejemplo, una de las preguntas que se realizó, ¿qué red social utilizas con mayor frecuencia? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp u otra. ¿Cuántas horas promedio al día usas redes sociales? Y si considerabas que el uso de redes sociales afectará a tu rendimiento académico. La siguiente compañera le va a hablar sobre los resultados. Ok, muy buenas noches, compañeros, licenciados. Muy bien, basado en los datos de la encuesta proporcionada que proporcionó mi compañero, a continuación se presentarán los cálculos de las medidas de tendencia central y dispersión para la edad de los participantes que se presenta en la tabla 1. Ya que es la variable más adecuada para demostrar todas estas medidas, los cálculos se basan en los métodos por datos agrupados, ¿ok? Medidas de tendencia central y dispersión. El cálculo de estas medidas permite obtener una comprensión más profunda de la distribución de las edades para la población encuestada. En la tabla de datos agrupados para la edad se encuentran los rangos, frecuencias, puntos medios. En total tenemos un total de encuestados de 20 personas. Medidas de tendencia central. Estas medidas buscan un valor representativo para el conjunto de datos. Promedio, media, valor central, moda, valor de frecuencias, medidas de dispersión. Estas medidas indican cuán dispersos están los datos respecto a la medida. Entre ellas se encuentra el rango, que es el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Varianza, la varianza mide el promedio de las desviaciones al cuadro de la media. Desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, proporciona una medida de dispersión en las mismas unidades de los datos originales. Se obtuvieron estas tablas organizadas que permitieron los datos recolectados de la encuesta. Las medidas de tendencia central permitieron identificar los valores representativos de las variables analizadas, mientras que las medidas de dispersión mostraron la variabilidad de los datos. A través de los gráficos se evidenciaron patrones y tendencias, lo que facilitó la interpretación de la información y permitió comprender de manera clara las características de los grupos encuestados. Buenas noches, compañeros. Estimado docente, sí, a continuación vamos a presentar los gráficos, los cuales, como lo dijo la compañera Yanina, vamos a evidenciar los patrones y tendencias, lo cual nos ayuda a la facilidad de la interpretación de la información, lo cual también nos ayuda a comprender de manera clara las características del grupo encuestado. Como primero tenemos la distribución de los participantes, en donde la mayoría de los estudiantes se encuentra entre los 21 y 23 años, lo que representa una población juvenil. Los grupos de 18, 20, 27, 30 años de edad aparecen en menor proporción, mostrando cierta diversidad generacional, como lo podemos observar en la tabla. En la tabla 2 presentamos el sexo, lo cual existe un equilibrio de género, con ligera mayoría masculina. Esto garantiza representatividad en los resultados. En la tabla 3 presentamos las horas de estudio, lo cual, como podemos observar, predomina el grupo que estudia entre 1 y 2 horas, que es el 40%, lo que podría ser insuficiente. Un 15% estudia menos de 1 hora, reflejando una dedicación mínima. En la tabla 4 presentamos el horario preferido de estudio, en donde observamos que la mayoría prefiere estudiar en la noche, lo cual es un 40%, seguido de la tarde con un 35%
y en menor medida en la mañana, con un 25%. El horario nocturno, como podemos ver, es el más común entre los encuestados, lo que puede relacionarse con responsabilidades diurnas o preferencias personales. Sin embargo, estudiar de noche podría influir en la concentración y calidad del aprendizaje. Como tabla 5 tenemos la medición del nivel de concentración, lo cual podemos ver que en la interpretación se ven que los niveles de concentración más frecuentes son 3 y 4, indicando un desempeño medio alto. Solo una persona reporta el nivel 1, lo que muestra casos aislados de baja concentración. En la tabla 6 presentamos la red social más utilizada. Como podemos observar en la tabla, TikTok es la red más popular entre los encuestados, lo que incide con tendencias juveniles globales. Facebook, WhatsApp e Instagram mantienen presencia relevante, pero en menor medida. En la tabla 7 presentamos las horas en redes sociales diarias. Como podemos observar, la mayoría dedica de entre 2 y 3 horas diarias a las redes sociales, lo que representa un tiempo considerable. Un 20% supera las 3 horas, lo que puede asociarse a distracción o pérdida de tiempo en el estudio. Y por último tenemos en la tabla 8 el impacto de las redes sociales en el estudio, lo cual podemos observar que el 80% reconoce que las redes sociales influyen en los estudios, ya sea siempre o a veces, evidenciando un impacto significativo en la concentración académica. Y por último, en la interpretación final de los resultados, podemos ver en el análisis de los datos recolectados, muestra que la edad promedio de los participantes es de 23 a 45, con una mediana de 23 años y una moda en 19 años. El rango etario oscila entre los 18 y 30 años. En cuanto a las horas de estudio, la mayoría, el 40%, dedica entre 1 y 2 horas al día, mientras que un grupo menor, el 15%, estudia menos de 1 hora. Bueno, esto sugiere que el tiempo de estudio no es elevado en general. Respecto al uso de redes sociales, TikTok es la más utilizada, como lo habíamos mencionado, seguida de Facebook, mientras que WhatsApp e Instagram tienen una frecuencia similar, con un 20% cada uno. Sobre el impacto de las redes sociales en el estudio, el 40% considera que les afecta a veces, mientras que el otro 40% afirma que sí influye en su rendimiento y por último solo un 20% cree que no tienen impacto. Muchas gracias. Buenas noches con todos, buenas noches compañeros, buenas noches licenciado. A continuación yo les voy a hablar sobre las conclusiones. 1. Los estudiantes encuestados son principalmente jóvenes universitarios con una edad promedio de 23 años. 2. El tiempo de estudio es relativamente bajo y predominado el rango de 1 a 2 horas diarias. 3. Las redes sociales juegan un papel importante en la vida de los estudiantes, especialmente TikTok, lo que puede representar tanto una herramienta de entretenimiento como una distracción. 4. La mayoría percibe que las redes sociales afectan, en mayor o menor medida, su concentración y hábitos de estudio. También tenemos lo que son las recomendaciones. Como punto número 1, tenemos fomentar los hábitos de estudio que incluyan mayor dedicación de tiempo y estrategias de concentración, como planificadores o técnicas Pomodoro. 2. Promover el uso académico de redes sociales, incentivando la búsqueda de contenidos educativos en lugar de solo recreativos. 3. Realizar talleres de gestión de tiempo para que los estudiantes aprendan a equilibrar sus horas de estudio con el uso de redes. 4. Recomendar la implementación de espacios de usos de estudios libres de distracciones digitales para mejorar el rendimiento académico. A continuación, vamos a dejar lo que son las bibliografías y los anexos. Muchas gracias a todos.